de que queda poco tiempo para bailar. Entonces vamos a hacer la presentación de las parejas. La pareja número 1, decís los nombres, os acercáis al micro. Nombre. Fernando. Eugenia, que sois matrimonio, ¿no? Casados dice que están. Bueno, aquí tenemos un veterano del programa. El gran, no sé, los asiduos al programa todos saben quién es. Es el gran bailarín del ballet ruso, Tomás Nureyev, que ganó aquí la prueba de baile. Y señora, ya son conocidos de todos. La señora tuvo una gran actuación haciendo pareja con el Mona. Bueno, y aquí tenemos una pareja nueva. ¿Qué sois? ¿Viudos o...? ¿Sí? Divorciados, y eso que hace unos meses que se casaron. Bueno, decís los nombres ahí para que os conozcan. Di el nombre. Mari Carmen. Ibarri, vale, Barri. Bueno, vamos a dar comienzo al programa y vamos a empezar con la primera pareja. Mari, por favor. A ver si tenéis suerte. Tranquilo. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que dice lo siguiente. Aquí ya sabe la vigilia del turno, que suele ser la mujer de alguien. Siempre empezamos... Pero esos dos que vienen por ahí también son cicutas. Bueno, vamos a ver una cosa. Los concursantes, por favor, cuando hagáis una respuesta os acercáis al micro para que se escuche claramente. Si no, allí los que anotan no cogen. Ahí bueno, ¿qué pasa ahí la Macarena? El niño de la capea. El bolito y el pescadilla. Bueno, pues ahora parece que estamos todos, ya nos encontramos como en familia y vamos a empezar el programa. Vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, empezamos. Atentos. 1, 2, 3. Empieza. Cada día andamos más acongojados por culpa de la cabra esa del Ronald Reagan. Ya no solo tiene el cinismo de decir que gracias a él y a sus pistolas se defiende la paz y la libertad del mundo, sino que ahora va y mina los puertos de Nicaragua, seguramente para defenderlos de los boliches, los bows, las rapetas, de los pescadores de aquel país. Y hablando de Nicaragua, díganos por un punto cada respuesta acertada nombres de países o naciones de todo el continente americano, como por ejemplo Nicaragua. 1, 2, 3, respondo otra vez. Nicaragua. Argentina. Chile. México.
queda en el centro? Maravilloso, ¿no? México no queda en el centro. Maravilloso debut del bolito. Bueno, ya todos os habréis dado cuenta que ha repetido México. La señora había dicho México y él iba a decir México, pero resulta que es igual. Bueno, por favor, Geli, ¿nos dices cuántas respuestas acertadas? Han sido 4 respuestas acertadas, a un punto cada una. 4. 4 puntos para la primera pareja y un fuerte aplauso para ver si cogen moral. Y vamos adelante. Aquí está el gran Chivi, que monón a jarracheos contaron. Eres solo. Ahora falta follar, que escapó. Vale, ¡Qué pues no me suerte, decía papá. Chivilla! Bueno, adelante Mari con la segunda pareja. Chivi, déjanos de salva. Vale, gracias. Bueno, vamos con la segunda pregunta, o con la primera pregunta para la segunda pareja. Si ustedes observan atentamente la cara de sufrimiento que pone nuestro amigo el Pitán cada vez que nuestros concursantes están a punto de llevarse el viaje, comprenderán cuánto tenemos que agradecer su desinteresada colaboración. Aunque a veces su cara parezca el mapa de La Rioja, no sabemos por qué. Y hablando de mapas, no de La Rioja del vino que vendéis allí, hablando de mapas, díganos por un punto cada respuesta acertada nombres de provincias españolas, como por ejemplo la nuestra, Pontevedra. Pontevedra. Espera, tranquila. 1, 2, 3, Pontevedra. Pontevedra. Lugo, Coruña. Orense, Tranquilos, los nervios, desde ahí es muy fácil. San Sebastián. ¡pero hombre! ¿Cómo es eso? A ver, tranquila. A ver, espera. A ver, Vizcaya, no Sanse no. Vizcaya es acertada. bueno, vamos a ver. No vale. Tranquilos, hombres, tranquilos. Piden tiempo. Hoy no tienen las sirenas y entonces estamos un poco desorganizados. No se da como respuesta válida San Sebastián porque la provincia se llama Guipúzcoa. San Sebastián es la capital de la provincia. Bueno, Geli, por favor, ¿han sido respuestas acertadas? 4. A un punto cada uno, 4 puntos. 4 respuestas acertadas a un punto, 4 puntos. Y sigue un duelo aquí parece que va a estar muy reñido hoy el concurso. 4 puntos y empatan con la primera pareja. Y se mantienen en el primer lugar. Bueno, vamos ya a la tercera pareja. Adelante, Mari, por favor. Ay, qué mapa. Vamos. Tampoco en Cangas el soñar cuesta dinero. ¿Quién no ha soñado con ser una gran actriz? Con tener un cochazo deportivo. Yo. Con ligarse a las titis a docenas o con ser una gran estrella de fútbol, como Kubala o Zarra. Claro que los sueños son, y la mayoría de nosotros tenemos que conformarnos con el mote o apodo de lo que nos gustaría haber sido. Y por un punto cada respuesta acertada, díganos nombres de motes o apodos de Cangas, como por ejemplo el Pote. 1, 2, 3, respondo otra vez. Pote primero. Tornamoscas. Caja un poquito.
exacto. Una ojeada al público. Gordo. Vale, vale. Mesa na taza. Mesa na taza, vale. Rincón. Rincón. Come carallo. Vale. Come carallo. Aproveche. Caja na taza. Mesa na taza. Cajón. ¿Qué pasa ahí? Va bien, va bien. Va bien. Trae el desodorante. Nené. Nené no se considera apodo, dicen de ahí, no, es un diminutivo de un nombre, es un diminutivo cariñoso, ¿entiendes? Solo las azafatas le llaman nené, que es el que las contrata. Bueno, él y otro más que está aquí en la sala, que se llama, bueno, no digo el nombre, pues si luego hay problemas. Bueno, adelante Geli, por favor, ¿han sido respuestas acertadas? 8 respuestas acertadas, un punto cada una, 8 puntos. 8 puntos para la tercera pareja que se coloca así en el primer lugar. Bueno, y vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante y vamos con la primera pareja en su segunda pregunta. A ver si ahora ya con más veteranía vamos adelante y contestamos. De un tiempo a esta parte, los actuales regidores de la mejor televisión de España nos están haciendo polvo, proyectando toda cuanta mierda encuentran en los archivos. Antonio Molina, Estrellita Castro, Miguel Ligero, Imperio Argentina, etcétera, etcétera. Como si nosotros tuviéramos la culpa de los bodrios que nuestros padres tenían que soportar. Lo que de verdad nos parece es que en este país cada día hay más cantamañanas. Y hablando de cantar, aunque sea por las mañanas, díganos por 4 puntos cada respuesta acertada nombres de cantantes solistas españoles vivos, como por ejemplo Julio Iglesias, que canta muy bien según los sordos. Julio Iglesias, él me gusta. Julio Iglesias. Camilo Sesto. Camilo Sesto. Manuel Escobar. Manuel Escobar. Pescailla. Paloma San Basilio. Paloma San Basilio. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Rafael. Ana Belén, Rafael. Sí. Tiempo. Bueno, han sido respuestas acertadas. ¿Han sido respuestas acertadas? 7 respuestas acertadas, a 4 puntos cada una, 28 puntos. 28 puntos para la primera pareja. Una buena marca, difícil de superar, ni por las piernas de los toreros. Bueno, vamos, segunda pregunta con la segunda pareja. Bueno, Tomás, esta vez hay que pegar bien. Aquí abajo. Bueno, vamos allá. Hablando de Núñez, genio y figura hasta la sepultura. En nuestra villa los tenemos por docenas. El almirante Marmayo como un Quijote abandonado dando órdenes a diestro y siniestro. El inagotable Prieto arbitrando una pelea de 100 gatos. El Chirola, Bobeta y Chani haciendo apuestas sobre la consistencia de los parches de una batería, y nuestro amigo querido haciendo malabarismos con su bastón y pelotas. Y hablando de pelotas, díganos, por 4 puntos cada respuesta acertada,
nombres de deportes que se practican con pelota. Como por ejemplo el fútbol. 1, 2, 3, respondo otra vez. El fútbol. Fútbol. Voleibol, escuchamos ahí. Ahora y volea. Tenis. Baloncesto. Golf. Ping-pong. Balonmano. Oh, que marcó ese que tiene. Ese es muy bueno, Tomás. Pelota vasca, Mauricio. Pelota vasca. Tenis de mesa. Que ben se conoce que non che justo mar porque non nombraches o waterpolo, Tomás. Bueno, han repetido ping-pong es lo mismo que tenis de mesa y han repetido deporte. Por lo tanto, Geli, por favor, han sido respuestas acertadas. 8 respuestas acertadas, a 4 puntos cada una, 32 puntos. 32 puntos y pasa a la cabeza la pareja número 2. Esto va reñido, va muy reñido. Ay, amor, ya no te... Que me celo. Bueno, vamos con la segunda pregunta para la tercera pareja. Vamos allá. Verdaderamente uno no sabe ni dónde la tiene. Con tanto atentado... Verdaderamente uno, bueno, algunos no saben dónde la tienen. Con tanto atentado que hay por ahí, casi estuvieron a punto de cepillar en Madrid al gran benefactor, filántropo, amante de las obras de caridad de nuestra villa. Solo tiene un nombre, don Antonio Andreita alias el Puto. Que escoltado por su señora y cuñada Teresa Judas, por si se las acudas, iban a donar al Ministerio de Sanidad un terreno para la construcción de un hospital comarcal, cuando sucedió el atentado ferroviario y a partir de ahí perdió la memoria. Hasta tal punto que ni una mala revista le llevó a la mujer al hospital. Y hablando de revistas, díganos, por 8 puntos cada respuesta acertada, nombres de revistas y periódicos españoles como por ejemplo El Faro de Vigo. 1, 2, 3, respondo otra vez. Faro de Vigo. La Voz de Galicia. Semana. El País. Hola. El Interview. Cargo. Lib. Cambio 16. Por 14. ¿Cómo llaman a este que sale días en pelotas? Canhaus. Vale. No vale tanto. Vale, vale. Un momento, están los supercicutas protestando. Me lo traduces, por favor. Vamos a estar tiempo parado. Pasarle el micro ahí a los supercicutas. Aunque el Penthouse edita en España, no es una revista española, sino una revista americana. Habla la voz de la falange. Bueno, vamos a ver, Geli, ¿cuántas te sale la multiplicación o no te sale? ¿Cuántas respuestas acertadas? 9 respuestas acertadas, a 8 puntos cada una, 72 puntos. 72 puntos, pero qué bien habla esta chica, ¿eh? A pesar de ser inglesa, aprendió el idioma rápidamente, sin acento. Bueno, y ya tenemos una pareja un poco más destacada, con 72 puntos. Y vamos ya con la tercera pregunta. Bueno, vamos adelante.
mayores lacras que tenga que sufrir un país democrático capitalista sean las del paro y el terrorismo. Por analogía, los capitalistas se encargan del paro y la policía del terrorismo, de tal forma que la mayoría de las veces no se sabe quién fomenta una cosa u otra. De lo que sí no se preocupan casi nunca es de la salud de los españolitos de a pie. Y hablando de salud, díganos, por 28 puntos cada respuesta acertada, nombres de especialidades médicas como por ejemplo ginecología. 1, 2, 3, respondo otra vez. Ginecología. Satesuma. Ginecología. Ginecología. Traumatología. Traumatología. No vale apuntarse, no vale apuntarse. No vale soplar. Zoología. Para el reloj, para el reloj. Mario, ¿qué te lo cogía? Todología. Tocología. Tocología. De tocar. Bien. Pediatría. Espera un momento, espera. ¿Está el reloj parado? Vale, ahora. Pediatría. 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 Neurología. ¿Cómo? Neurología. Buenos días. Un momento. Neurología. Buenos días. Vale. Neurología. Vale. Neurología. Psiquiatría. Un momento. Me parece que hay repetición. Momento. Para el reloj. Le dio un ataque al ciclo. Tranquilo, esto es cachondeo, ¿eh? Es de broma, ¿eh? No hay que... Neurología y psiquiatría. Tranquilo, espera. Vale. Reloj, adelante. Otorrinología. Otro día. No es así. Es otorrino. Bueno, vamos a aclarar. Le dan como válida la respuesta. Correcto. El reloj adelante. Tranquilo, correcto. Laringología. No, ahora dicen que no. A ver. Sí, es lo mismo. Este es el problema de alergia. Venga, la casa de energía. Bueno, se ha terminado, vamos a ver. Non podemos dar por válida, aunque quixéramos, esta resposta porque a otorrinolaringología recolle o que dixo usted, a laringología. Bueno, vamos a ver. Sí, pero estamos hablando de especialistas. Sí, pero mira, estamos hablando de especialistas, non de enfermedades. O especialista é o mismo. Sí, pero o especialista é o mismo. Estamos falando de especialistas. Bueno, do mismo. Vamos a ver, han sido respuestas acertadas, por favor, Heli. Han sido 7 respuestas acertadas. A 28 puntos cada una, 196 puntos. 196 puntos. Increíble. Una buena marca han hecho aquí los concursantes. Bueno, adelante Mari, vamos con
la segunda pareja. A mí me va a dar el cariño. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, ¿están recuperados los cicutas? Total, vale. Vamos, Tomás. El prometer es uno de los defectos más graves de la condición humana. Todos podemos recordar a don Adolfito con su eterno cantar. Puedo prometer y prometo. Pero no solo los políticos pecan de veracidad, sino que en cualquier faceta cotidiana de la vida solemos meter la pata con tanta promesa. Hay quien promete cortarse el bigote si llueve mañana. ¿Os acordáis del hombre del tiempo, no? Hay quien promete amor eterno y cada día los abogados están más forrados. Y hay quien promete, por una falta de nada, dar 3 vueltas de rodillas a la capilla de la Virgen de la Regla y encima van descalzos. Y para que a usted no le pase esto, díganos por 32 puntos, cada respuesta acertada, nombres de cualquier tipo de calzado que se le ocurra. Como por ejemplo, el zapato. 1, 2, 3, responde otra vez. Chancletas. Zapatilla. Zapato de Tenemos tacón. de chaqueta que falta. Zapato de hombre. Una alpargata. Zapato de mujer. No vale porque han dicho no. El zapato. Al decir zapato de tacón de mujer, ya están todos los zapatos, ¿no? Bueno, Tomás, casi. Si te llegas a acordar de los suecos antes. Bueno, Geli, ¿han sido respuestas acertadas? 5 respuestas acertadas. A 32 puntos cada una, 160 puntos. 160 puntos. Y se colocan en segunda posición con 160 puntos. Tomás, si te collo botina... Bueno, vamos a ver. No. La escogéis vosotros porque como hay más. Vamos. Bueno, y vamos con la última pregunta del concurso. Aquí va por los 4 que estáis ahí, esta pregunta, por ser la última. El vivir sin trabajar ha sido siempre uno de los sueños más antiguos del hombre. Y cuanto más trabajo cuesta vivir, más se juega a las quinielas o a la lotería. Semana tras semana prevalece la ilusión de vivir sin dar golpe. Y también semana tras semana lo único que se consigue no es vivir sin trabajar, sino trabajar sin vivir. Tal vez si volviéramos a nacer la mayoría de nosotros escogeríamos las carreras de militares o curas. Y hablando de curas, díganos por 72 puntos cada respuesta acertada nombres de cargos eclesiásticos de la Iglesia Católico Romana y Apostólica, no sé qué, no sé cuánto, y todo lo demás que trae, como por ejemplo el cura. 1, 2, 3. Cardenal. Obispo. Papa. No vale llamar a la familia. Monaguillo. No, aquí nos apuntan. Una pista que fue monaguillo de Sevilla. El monaguillo no entra, aunque es un ayudante del cura, no entra dentro de las clases. Bueno, vamos a ver. Ya que el monaguillo no entra, han sido respuestas acertadas. Salario.
Emilio, 4 respuestas acertadas a 73 puntos cada una, 288 puntos. 200 no sé cuántos puntos. 238. Ahora Elena, con su simpatía, va a escribir ahí un 8. 288. 88. 288. Bueno, y con un aplauso muy grande para la pareja ganadora, vamos a dar paso a la prueba que hoy se presenta muy reñida. Y vamos a dar un breve descanso para prepararnos. Un aplauso aquí para los concursantes y gracias. Bueno, vamos Valerio, por favor, me traes aquí el artefacto de la prueba y déjame el micro ahí, un momento, cojo ahora. Ya está, vamos a por él, ahora ahí. Va. Ahí, vale, perfecto. La primera pareja ha hecho un tiempo de 44 segundos. Vale, perfecto. Si fuera Juanito el de los huevos, el pollero mayor del reino ya la tenía cogida. La segunda pareja ha hecho un tiempo de 21 segundos. Bueno, vamos a darle un pequeño descanso al gallo para que lo coja. Vamos a ver, gallito. Dedícale unas palabras a tu padre Juanito, a ver. Bueno, vamos con la tercera pareja. ¿Y cómo vamos de tiempo? 44 segundos la primera pareja y 21 segundos la segunda pareja.
Perfecto, perfecto. Bueno. La tercera pareja ha hecho un tiempo de 19 segundos. Tranquilos, tranquilos. Bueno, ahora vamos a ver una cosa. Ahora van los asesores técnicos que tenían las parejas y van a ser ellos, ya que eran tan buenos, los que van a tratar de cogerlo. Y vamos a sumar tiempos y nos va a dar la pareja vencedora. Dice que está de mala hostia el gallo. La primera pareja ha hecho un tiempo total de 54 segundos. 10 segundos el señor. La segunda pareja ha hecho un tiempo total de 36 segundos. 15 segundos el señor Tomás. La tercera pareja, sin ninguna duda, la campeona, con 27 segundos, 8 segundos, el caballero. Bueno, vamos a ver una cosa. A ver, un regalo al que lo coja. A ver, fue rápido. A ver, acércate aquí. Te cambio el gallo por un regalo. ¿Qué tengo aquí? No, pero tengo aquí un regalo. No es broma, ¿eh? Mira, aquí lo está. Yo tengo más, ¿eh? Vamos a ver que hay aquí un regalo. De verdad que no sé lo que pasa aquí en los regalos. Sujétamelo ahí, Eugenio, por favor. Vamos a ver una cosa. Quería uno, él quería ese. Pues no, el padre del gallo. ¿Sabes quién es el padre del gallo? Lo dije antes. Juanito, el rey del huevo. Es el gerente de la empresa más grande que tenemos en Cangas, Comercial Campo Alegre. Y gracias a él, mira, por uno vale por 2 pollos en Comercial Campo Alegre. Mira, por uno has ganado 2. Un aplauso para Juan. Dame el gallo.
Bueno, vamos a hacer otra prueba aquí. Dame correa, dame correa. Dame correa, que si no, lo hacemos fácil. Vamos a ver. Voy a echar el... A ver, va. Ahora tiene que ser una mujer, ¿eh? Una mujer. ¡Arriba! Una mujer que lo coja. A ver, vamos ahí. Ahí, eso es. Venga, que ya es tuyo. Vamos a por él. Vale, perfecto. Bueno, aquí también tenemos otro regalo aquí. Otro regalo. Y... Juan, ¿qué dijo? Bueno, según yo no entiendo el idioma este, me acaba de decir Juanito, acaba de hacer una traducción, dice que le apretó un huevo, o sea, que está hasta los huevos de saltar ahí. Entonces, lo vamos a dar descanso y lo vamos a llevar ya para... Échalo dentro ahí, eso. Bueno, y tenemos aquí un regalo también para la señora, que vamos a ver qué es, de verdad que no sé lo que es. Bueno, pues mira, y seguimos. Vale por 200 pollos. No. Vale por 2 pollos también de Comercial Campo Alegre. El rey del huevo. ¿Sabes dónde está Comercial Campo Alegre? El mejor comercio de cacas en la calle Real. Allí te puedes dirigir y te dan 2 pollos. Cocidos no, pero después los cueces y los preparas como quieras. Bien. Ya estamos apoyados todos y vamos a seguir con el programa. A ver, tenía aquí un regalo más, voy a leerlo porque no sabía lo que era. Voy a leerlo, vamos a ver. Este sí que es bueno. Este lo vamos a dejar para después. A ver, que tenga un calcetín agujereado o cualquier cosa, ya veremos. Así que ir rompiendo los calcetines. Bueno, vamos allá. Y vamos a dar música, maestro, y adelante con los faroles, que me parece que van a empezar los regalos. Ha quedado campeona la tercera pareja, así que Barry y Mari Carmen, adelante, que la mesa es vuestra. Gracias a los otros concursantes. Bueno, vamos allá. Cabina cuando queráis. Ya Tomás, no hubo suerte esta vez, ¿no? Si se echa un tempo bo, casi todas las escaleras abaixo, por pouco colles de todos por necesitar. Música aquí, hoy vamos... Juan, termine. Qué maravilla. On the one
maravillosa, maravillosa Mari, de verdad, maravillosa. Un aplauso más fuerte que se lo merece. ¡Qué chili! Si te mira... Bueno, después beso otra vez por ahí. Tranquilo, mire, estate chamando a aquella entrada ali. Bueno, tenemos aquí dos regalos y me parece que nos dan música por ahí. Venga. Camila, que no aquí, vamos a seguir. Ahora os montamos la instalación. Maravilloso, de verdad que son algo increíbles. Este número se acaba de preparar hace una hora. Estamos siempre a caballo de montar los espectáculos, pero como no contamos con artistas profesionales que nos firmen un contrato y luego vengan a última hora, quedamos colgados. Entonces tenemos a veces que montar en el mismo sábado los números, por eso son de verdad maravillosos todos estos profesionales del 1, 2, 3. Bueno, vamos a ver aquí el primer regalo que tenemos aquí y hoy vamos con el refranero. Tenemos un refranero muy rico y vamos a explotarlo un poco. Vamos a ver. No por mucho madrugar amanece más temprano. Nosotros conocemos a uno que se levanta todos los días más temprano para estar más tiempo sin hacer nada. Ese lo conocemos nosotros. Imaginaros qué elemento. Y entonces este premio es un... Bueno, eso ya lo tenéis que ver, ¿de acuerdo? No por mucho madrugar y todo lo demás. Ahora tenemos aquí otro que dice: el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Este refrán
podría complementar el otro de para gustos se pintan colores. Para gustos se pintan colores. Este es otro, y ahora vamos a ver otro. Nunca es tarde cuando la picha es buena, digo la dicha. Por eso nunca hay que desesperarse. Y el que espera, desespera. Bueno, este también. O sea, de acuerdo, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Vamos a ver. El que por su gusto muere es total. Y el otro... vamos a ver. No por mucho madrugar amanece más eso. Hay que dejar uno. Dejáis la del medio. Empezamos. Vamos a ver. El que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Este refrán se podría complementar al otro de para gusto se pintan colores. Y como se trata de gusto, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el gusto, hay también muchos coches que tienen color blanco, color negro, color tal. Entonces, para gusto se pintan colores. ¿Os lo leo o le sacamos ya el interés del coche al programa? ¿Le sacamos? Vale, entonces lo guardo. Lo leo. Bueno. Y como se trata de gusto, para que puedan paladear unas buenas cenas, les ha correspondido lo citado anteriormente. Cenar gratis durante una semana en el restaurante El Pote. Este dice que lo hacen todo el año. Bueno, y se han dejado ya el primer buen regalo. Y de verdad, mira lo que habéis perdido. No sabéis lo que es la cocina del Pote. Adelante, Chibi, ahora tocas a ti, vamos ahí. Hoy el Chibi aquí en persona, el Chiviña, con más marcha que nunca y sin maruja. Chacho, pasa para acá, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Ven para acá. Ven para acá, que vamos a falar los dos. Vente. Tranqui, douche o micro cando queira. Eu son como José María García, dou micro cando querer. Tranquilo. Vamos a parar primeiro, mire. Hoy antes que estuve dicindo que os artistas, os era amateurs, veñen aquí e cólgannos. Os teñamos un artista aquí. Fastidiáunos o espectáculo. Mandoute de casa, sin traxe, sin nada, macho. Marujiña, tarjeta amarilla, por non vir. Entendes? Tiñamos 4 negros aquí para ela, para que a levaran, e nada, os negros ahora aí, sin salir. Que che pasou? Eu, compañeritos, ela está mala. Se estaba... Espera, podo falar eu? Iso é unha mentira, De estar mala, nada, Ela está do Partido Comunista Gallego. E, polo tanto, non me sirve nada en min, porque o alcalde de Cangas é meu vecino. Pues mira, queres, xa que ti non lle quixeche explicar aquí a xente, vou explicar eu toda a historia, porque todo este público que está aquí, a maioría veñen vos a mirar a vos. Entonces, eu creo que se merecen unha explicación. Hasta veciños vosos, voulle dar eu a explicación. Despois das ti túa versión, Mira, a versión é agerrache un monón como un mundo, o satán. Tu veche ali na dichiño, tomache 50 copas, que chegache ali e Maruja cabreouse, dis que che botou o can, non pudeche entrar na casa, e despois foron a buscar, Maruja non querer vir, tía querer vir, non sei que querías facer con ela na cama, iso tamén me contaron. E ao final viñeche ti solo e agora tes medio fiscallo aquí, non? Tes ou non tes? Tes? Sí, eu fiscallo. Non está botón, non está.
non ten botón, falas ti camiña. Pero se falas en Cangas, ibas ao Val Marutía. Cando foi daquelas épocas que ibas a Bocón, carallo, Dios, que te ofreces ti, que te cachaba a ti, pois anda, director do Banco Hispanoamericano. E vai dar a Universidade de Pontevedra. Tes todas quitas, todas, e ti, antrimónico, que ti arruinaste todo principal. Sí, é unha acusación un pouco fuerte, se sabe? Unha acusación un pouco fuerte. Mira que che digo, botaslle unha canción aquí a xente que quere falar. A ver, vai a botar unha canción para todos. Que? Oi! Cá! Oi! Adoro Polo! O 24 de agosto, antes de mediado día. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres pensar? Oye música. ¿Cómo? Oye música. Oye música ahí. Oye, dale música aquí. Llegó un barco francés cargado de pescadilla. A mí me importa. O barco viña de viejo, difundida en la ribeira. Tuvo tan mala suerte que fuera para correr. Llegó un ballenero, rayado al ballena. Hoy trajo los francés a reventar las malletas. Eso me desgracia. Vale, Chivi, maravilloso como siempre. Él cumple, dijo que venía y vino. Un fuerte aplauso para Chivi por haber venido otra vez al 1, 2, 3. Un saludo a la televisión. Bueno, estas son consecuencias do Estado, como diría, do golpe de Estado. Bueno, vamos allá y... Chivi, dasmos sobres, si que tes aí no bolsillo, para leerte. Gracias, eres un monstruo, ¿eh? A ver, el otro día fui a buscar una anquila a Praia de Moaña. Entonces, absolutamente, cheguei con anquila, busquei unha anquila, cheguei a Barrillos de repente, e dixi eu, sí, que é unha anquila ou culebra, que tal, que hostia isto, unha anquila ou unha culebra, absolutamente, me cago na virgen, era unha anquila, veo que lla polo cu, collina polo rabo, cheguei con a má, me cago na virgen do cargo, me cago en Dios, mira, pensaba con nada, pensalo, xa verdad, me cago en Dios, difícil. Vale, Chivi, vale. Un aplauso para el Chivi y ya nos deja por hoy. Bueno, vamos a ver una cosa. Tenemos aquí un regalo que dice lo siguiente. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No pretendemos quitarle la clientela a los comercios de ropa y queda así. Y lo dejamos aquí en el aire. Bueno, tenéis 3, tenéis que dejar 1. Vamos a ver. No por mucho madrugar amanece más temprano. ¿Dejáis este? Aunque la mona se viste de seda, mona se queda. No pretendemos quitarle... ¿Lo dejáis de verdad? ¿Qué creéis que es? Bueno, lo voy a dejar aquí, en el bolsillo izquierdo, para no sacar la emoción al rollo. Bueno, vamos a ver. Damos música y luego
Vamos a ver ahí, estamos un poco apagados hoy. Es que el problema es de fallar los números. Adelante ya, dejo el regalo, luego lo leo. Una oreja, mucho más, vamos, hombre. ¡Qué corrida, madre! Dos. Más. ¿Más que dos? ¿Cuántas orejas tenías entonces? Dos, pero me viene mucho más. Entonces, ¿las dos orejas y el rabo? No, hombre, no, que va, hombre, no. Que yo me salía del ruedo. Unos cuernos, qué cuernos, madre. En ese momento de salir el toro, yo me agacho y rasque, se me cae una zapatilla. Y ala, que venga a ponerme la zapatilla, me agacho y... ¡Plah! ¿Plah qué? Nada, hombre, nada, que cuando me doy cuenta, el toro con un cuerno solo. ¡Qué corrida, madre! ¿Y el otro cuerno? ¿Dónde está el otro cuerno? En el culo, coño, en el culo. ¡Qué corrida, madre, qué corrida! Bueno, y si el cuerno, el golpe fue por atrás, ¿cómo estás todo mojado por delante? Porque me está superando el cuerno. Vale. Bueno, entre cuerno y cuerno nos han dejado aquí un gorro con una coleta. Dice aquí... Bueno, dice un nombre, no lo vamos a decir. No se dice aquí. Vale. No, es que pone un nombre y hablando de cuernos no se puede leer. Vamos a ver una cosa. A caballo regalado no le veas la dentadura. Y no nos referimos a Tomás ni a Cabaliño, sino a uno de los muchos dichos del refranero español. Y puntos. A ver, tenéis que decidir aquí. Este está aquí. No, el del bolsillo ya lo dejáis, es olvidaros de él. Es olvidaros. El del bolsillo lo dejamos aquí. ¿Cuál dejáis? ¿Cuál dejáis? ¿El que trajeron ahora? No, el otro. Dejáis este otro. No, este es este. Para no confundiros, ¿eh? Dejáis este, bueno. Dejamos este y vamos a ver. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Ahora pronuncié bien, ¿eh? Dicha. Es buena. Por eso nunca hay que desesperarse. Y el que espera, desespera. Aunque vosotros no podréis desesperaros porque os hubiera correspondido un vale compra por valor, respira fina, respira, de 25.000 pesetas en el nuevo comercio que tenemos en Cangas que dirige nuestro gran amigo Tomé, en Comercial Tomé, en la avenida de Ferrol, un vale compra de 25.000 pesetas. Este es un regalo que nos hace Tomé, que acaba de inaugurar su comercio y nos hacía, por estar empezando este regalo, un vale compra de 25.000 pesetas. Ya veis que rápido lo leí este. Bueno, y ahora, ya que estáis desesperados, os voy a hundir ya en la miseria. Ahora ya vamos a hundiros. Y os voy a leer el que dejáis. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. No pretendemos quitarle la clientela a los comercios de ropa, pero sí a vosotros. ¿Sigo o no sigo? A ver.
Sigo. ¿Vais a ir ya? A ver, sigo. Lo que sea, sigo o no sigo, a ver. ¿Qué más da? Pero si a usted le gusta hacer la mona, les ha correspondido 1000 bolsas de pipas. Mil bolsas de pipas se acaban de perder. Mira, mira. ¿Te acuerdas cuando ibais al cine a la última fila allí con las pipas? Con las pipas nada más. Bueno, y vamos a darle música y vamos a continuar. Dicen que no. Dicen que no. Dicen que no. Dicen que no. Tranquilos, tranquilos que me perdí el guión. Me perdí el guión. Bueno. Hicimos un gran esfuerzo ya que nos falló todo, anduvimos toda la tarde detrás de él. Al final ha cogido un avión, porque os estoy hablando de una persona de mucho dinero. A la tarde ha cogido un avión y ha venido expresamente por tratarse de Cangas, desde Miami, sí, en avión, el nuevo ídolo que tenemos, el grande, el más grande de todos para algunos, Julio Iglesias. Sí, está ahí, sí va a salir. Bueno, buenas noches España. Una vez más con vosotros aquí en la central nuclear, puesto que como sabéis vosotros, vengo a planear mucho aquí a Cangas, ¿no? Mis amigos Chimé y El Pote me encargaron que viniera aquí, y yo aquí voy a cantaros una canción con todo mi cariño, de verdad. Volver a empezar. Quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres. Quiero volver a empezar. Quiero saber qué fue de tu vida. Quiero saber si todo se olvida para volver a empezar. Y yo que siempre jugué con tu amor hasta el final. Y seguro estaba que tú aún me querías. Hoy al ver que a todo acabo no daría para volver a empezar. Día a día, días que un poco más. ¿Quién me iba a decir que una vez te perdería? Y hoy al verme tan solo sin ti que no daría para volver a empezar. Gracias. Bueno, ahora Julito ya marchó. Julito ya marchó y ahora vamos a llamar a nuestro amigo Baris González Adelín para que nos presente las películas de esta semana. Muy buenas
central nuclear del Tóxico. Una vez más, la cadena privada de Mundo Cristiano va a informar de las películas más importantes que esta semana se echarán en los cines locales. Y empezamos por el cine Don Vítaro. Y en funciones de 5:45, 7:45 y 10:30, la película Cumbre de Enriba y Tardelli, Los autobuses de las promesas. Una película organizada solamente para que usted viaje con ellos, presentando en escena a Marlon Leiro, Brigitte la Zapatera, Jacqueline Laroche y, como no, Giancarlo Primo, el de la voz tenue. Ustedes podrán viajar desde la Virgen de los Milagros a la Virgen del Corpiño, pasando por la Virgen de las Cabezas. No se la pierdan, Los autobuses de las promesas, una película extraordinaria como no, de Enriba y Tardelli, Cáfole, Sociedad Anónima. Y pasamos al cine Jorgito, y en funciones de 5:45, 7:45 y 10:30, la película Cumbre de Enriba y Tardelli. Rebelión no aterrado, una película de piratas, pero hecha en la tierra, presentando en escena a Concha Chambelana, Vespasiano Castañeta, Zamoranos 1, Zamoranos 2 y, como no, mi entrañable amiga María la Peixeira. Todo comenzó en una batalla campal. El territorio era de los terrícolas, hasta que un día llegaron los invasores. Y ellos conquistaron 3 metros, no, 4 metros. Y todo comenzó rebelión no aterrado. No se la pierda. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Habéis visto que canta casi igual que Julio Iglesias, ¿eh? Bueno, ya nos ha dejado el regalo y me parece que lo ha dejado aquí en esta esquina. Y vamos ya en la recta final. En la recta final, y antes de empezar a leer esto, mientras la estoy abriendo, os recuerdo que al final del programa podéis escoger la pista que queráis para bailar. Tenéis abajo una pista con música más para los jóvenes carrozas y aquí los jóvenes sin carrozar. Y además recordaros también que estos bellos peinados que han lucido las azafatas lo han hecho los hermanos Blanco, que van a abrir un salón de peluquería frente a la gasolinera y ya lo van a llevar ellos. Bueno, y vamos a leer este regalo que dice: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. No piquen creyendo que vamos a hablar de sombras. Y nada más. No pone más. Y aquí tenemos 3 regalos. 3 regalos y tenéis que dejar uno. Vamos a ver. Este es: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Nada más. No te leo más. Y no se crean que le vamos a hablar de sombras. ¿Dejáis aquel de allá? Ahora ya quedan todos buenos, ¿eh? No por mucho madrugar amanece más temprano. Nosotros conocemos a uno que se levanta todos los días más temprano para estar más tiempo sin hacer nada. Claro, que a ustedes no les importaría madrugar para realizar un viaje y pasar una semana en casa del Pote, ¿no? Para 2 personas en un hotel de 5 estrellas. Sí, hombre, sí. Pitán, ¿es verdad o no es verdad? Si os lo dice él, en Portugal. Y esto es una gentileza. Mira, léelo. Y esto es una gentileza de Viajes Azor que últimamente se libra de todos, porque nosotros queremos, ya lo fastidiaremos otro día. Vale, gracias y un aplauso para el Pitán por este regalo que nos ha hecho. Y toma la tarjetita. Bueno, quedan 2. Uno es el coche y otro es la calabaza.
Nada, quedan dos, el coche y la calabaza. Consultar, a ver con cuál quedáis. ¿Cuál dejáis? No. A ver, toma. A ver, ¿cuál vais a dejar? Dejáis este, y este es el Cabangaro Sarrín. A ver, voy a leeros un poco y te dejo el micro y preguntas al pueblo. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Y el otro, vamos a ver. Sí, este lo escondo. Este lo escondo. ¿Quieres que te esconda este? A ver, este lo escondo, tenéis que llevar aquel. A ver, ¿queréis aquel o queréis este? Este. A caballo regalado no le veas la dentadura, y no nos referimos a Tomás ni al cabaliño. A ver, ¿quedáis con ese? ¿Dejáis el otro? A ver, ¿cuál dejáis? A ver, venga, vamos a decidirlo ya. O uno o otro, venga. Dejáis este. Bueno, voy a meterlo aquí. Hala. Y ahora leo este. Este es el que ganáis. Vamos a ver. A caballo regalado no le veas la dentadura. Y no nos referimos ni a Tomás ni al cabaliño, sino a uno de los muchos dichos del refranero español. Y como no nos va a regalarles un chute de caballo, les ha correspondido... A ver, voy a leer el del otro. A ver, lee el del otro. ¿Qué pone ahí? Bueno, tengo que separarme de ahí, pero dice aquí, pero si a ustedes les gusta hacer conduciendo un hermoso coche SEA 127, matrícula PO 2351G, por gentileza de Talleres Móvil. No, este es el que dejáis. No, hay un testigo aquí, ¿eh? Se acerca, ¿vale? Era este. Bueno, y ahora vosotros, ahora está claro, ¿eh? No quisisteis el del árbol y dijisteis a caballo regalado fue el que quedasteis. Sí. Vamos a ver. El de la sombra no. Quedasteis con el del caballo regalado, no le veas la dentadura. ¿Quedaron con este o no quedaron? A ver, que lo diga la gente. ¿Quedaron con este? Bueno, entonces vamos adelante. ¿Queda claro? Para después no digáis que hay trampa. ¿Queda claro? No, es un buen regalo también. No hay calabaza en este programa. Vale, pero era este, ¿eh? Bueno, a caballo regalado no le veas la dentadura. Y no nos referimos a Tomás ni al cabaliño, sino a uno de los muchos dichos del refranero español. Y como no nos va a regalarles un chute de caballo, era este. Ah, ¿ves cómo era este? Ahora por el chute de caballo todo el mundo sí. Les ha correspondido un vale compra por valor de 15.000 pesetas en Bazar Lembranza por gentileza de nuestro amigo Avilés. Un vale compra de 15.000 pesetas en Bazar Lembranza. La pena, si alguno queda con la duda, era ese el regalo, sabéis lo del caballo. Simplemente ahora recordarles a las casas colaboradoras, que son Restaurante El Pote, Comercial Tomé, Viajes Azor, Electrodomésticos y Bazar Lembranza de Avilés, Comercial Campo Alegre, y toda la larga lista
que incluye a Confecciones Indalecio, que nos viste las azafatas, y a la peluquería Hermanos Blanco, que son los que peinan maravillosamente a las azafatas. A todos ellos, y despidiéndonos de vosotros, hasta otra ocasión que vamos ya a dejar el 1, 2, 3 y vamos a montar un tipo de programa que lo anunciamos para mediados de mayo. Vamos a montar un tipo de programa porque no tenemos un duro y el jueves nos vamos a Santander. Y invitamos a todos los que quieran venir con nosotros. Y os recordamos, vamos a Santander, vamos a jugar una fase de ascenso a Primera Nacional de balonmano, que es simplemente el motivo de nuestros programas. Queremos ascender a la Primera División Nacional y vamos a ver si lo conseguimos. Si queréis, el sábado a las 4:30 por Radio Pontevedra radiarán un partido nuestro desde Santander, y esto no es broma. Radiarán un partido de la máxima, Alondras Lalín, desde Santander. Recordaros, Radio Pontevedra el sábado a las 4:30 de la tarde. Y con todo esto y un aplauso para todos, nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Y os lo recuerdo, no será el 1, 2, 3.